Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de estrellas con volumen por Irenka Decora. Pues bien, para la tarjeta que tengo pensada hoy, la base es una cartulina blanca de 15 por 15 y simplemente lo que voy a hacer va a ser fijarla con washi tape en los 4 lados, ¿vale? Lo voy a pasar un poco rápido para no aburriros, para poder luego entintar bien la cartulina. Cojo una de difuminar de color naranja, pero a lo que iba es que cojo la de difuminar que es rectangular, y lo que hago es dividir el espacio en 4 partes más o menos a ojo, diagonales, para poner los colores naranja, amarillo, verde y azul. Sé que en las cintas Distress tienen nombres distintos, pero ahora mismo no me salen. Igualmente, si tenéis otras tintas de otros colores que queráis usar y queréis ponerle otros 4 colores distintos, adelante. O si le queréis poner más, ¿vale? A mí no me convence el difuminado porque lo que quiero es que se vea fuerte, o sea, quiero colores más vivos, no quiero colores pastel, no quiero colores difuminados. Entonces, lo que hago es directamente con la tinta aplico en la zona, puesto que son zonas grandes, pues me puedo permitir el lujo, entre comillas, de hacerlo así. Una vez que se aplica la tinta, como me veis aquí, lo estoy intentando difuminar o juntar y no es el caso porque lo absorbe enseguida el papel. Así que nada, dais un poquitín más de color hasta rellenarlo todo y así se quedan los colores más vivos, ¿vale? Y simplemente pues aprovecho la diagonal, es decir, de esquina a esquina para repartir el color. Y nada, pues simplemente porque lo que quiero es que se vea fuerte debajo. Quiero que las estrellas se vean y se vean bien, ¿vale? Más colores ponéis, mejor será. Es decir, más variedad, más tonos, más difuminado, ¿vale? Entonces quedará mucho más bonito. Aquí me veis recortando las estrellas. He empezado por poner 2. Las voy a ir colocando un poco según me va a venir bien. No utilizo la regla de 3 para ponerlos en un lado abajo, ni ninguna técnica de estas de poner 3 puntos o triangular. En fin, voy distribuyendo las estrellas como buenamente me parece y que me gusten, que me parezca que estén un poco repartidas. Esta de aquí está tocando la otra estrella, pero no me disgusta. De hecho, lo he hecho a posta también para que se vean los cortes distintos tamaños y que haya también una unión entre las estrellas, ¿vale? Que no tienen por qué ser todas separadas y sin que se toquen, puesto que tengo que pasarlas varias veces para poner bien todas las estrellas. Entonces calculo cómo queda. Ya de por sí, así solo, me parece que es una cartulina, o sea, una tarjeta muy bonita. Pero voy a probar, y de hecho me lanzo a hacerle un poquito de difuminado. Quiero que tengan un poquito de movimiento las estrellas. Entonces lo que voy a hacer con la misma rectangular de difuminar, ¿vale? Esta que tengo ahora mismo aquí en la mano, que ahora mismo no me sale el nombre. El caso, vais dándole toquecitos, ¿vale? Como sesgando, y como tengo la estrella debajo me permite ver dónde está cada color, entonces no me paso. Y ya os digo que he usado la regla de 3 muy simple, que es simplemente pues en diagonal. Eso sí, para que se os quede un poquito más difuminado, como con movimiento, ir dándole toquecitos, ¿vale? No tengáis miedo de meteros en medio de ese color y simplemente ir dando como trazos, ¿vale? Como si estuviéramos pintando, no sé qué deciros, césped, es decir, rayitas. O sea, es ir pintando rayitas en diagonal. Creo que es el mejor ejemplo que os puedo poner para que sepáis lo que estoy haciendo, porque en realidad el vídeo se ve chiquitito. Entonces, una vez que nos haya gustado cómo queda, porque el azul me parecía que se veía poquito, una vez que nos ha gustado cómo queda la cantidad de color que usamos, pues aquí viene el truco del almendruco. Os voy a enseñar cómo ponerle foam a todo sin tener que estar recortando. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando pones foam en estos espacios, o bien eres muy mañoso o mañosa y pones bien el foam para que no se noten los huecos que hay, o los huecos donde están las estrellas, o bien hacéis como yo, colocáis las estrellas, luego ponéis el foam
y pasáis otra vez por la máquina de recortar directamente con las estrellas, que es lo que voy a hacer yo, para que así se quede bien recortadas el foam justo por donde están las estrellas, y ya veréis que el resultado es muy chulo, queda más bonito, queda más profesional, si lo puedo decir así, que si me dedico, por lo menos yo, experiencia personal, que si me dedico a estar recortando el foam por detrás, cachitos, y pegando, y este cachito es muy grande, este es muy pequeño, aquí tengo una esquina, en fin, creo que se puede avanzar también mucho más rápido, y que es una muy buena técnica. Igualmente, si encontráis las láminas grandes de foam, es decir, como tipo folio y no como tengo yo, que es como tipo scratch, o sea, no es de 4 milímetros una tira larga, sino que es toda una superficie entera, tanto mejor, porque os vais a evitar el estar pegando trocitos. La técnica de recortar es más o menos la misma, y aquí ya pues me veis que lo he pasado por la máquina de Siffix, entonces simplemente es un poco como apretar, como las hojas estas que ya vienen muchas veces pre-recortadas en Scrapbook, que simplemente hay que levantar la pieza y salen solos. Simplemente levantarlo, lo único que como es foam, pues se queda un poquitín pegado al papel, ¿vale? Pero se levantan bastante bien todas, de hecho. Así que nada, aquí me veis ya con la última para levantarlo, y sería, pues ahora viene la parte más sencilla, o sea, que es levantar los papelitos. Igualmente las estrellas las voy a guardar para otras ocasiones, o para otras tarjetas, porque ya tienen el volumen ya puesto también, o sea que no se desperdicia nada, y está en color blanco, con lo cual se pueden tintar del color que más nos guste. Y nada, simplemente pues colocar la tarjeta, como ya hemos calculado antes que quedaba bien, pues simplemente colocarla bien, pegarla, y ya estaría. Yo ahora, eso sí, lo que voy a hacer es darle un toquecito extra, es decir, voy a coger la cartulina negra y el embossing blanco, y voy a coger la palabra surprise, ¿vale? Sorpresa, que vale casi para cualquier ocasión, a mí me gusta mucho, la verdad. Entonces, simplemente pues cuadramos o colocamos para que se nos quede recto, porque no era el caso, se me había quedado un poquito doblada, entonces para no tener un surprise ahí un poquito doblado, pues lo colocamos bien. Y nada, pues simplemente lo ponemos encima de la cartulina negra, pasamos por los polvos de embossing blanco, que lo bueno que tiene es que es súper potente, o bueno, no sé si... la verdad que a mí me gusta mucho, porque sobre cualquier superficie el blanco se va a ver, y sobre el negro queda muy llamativo, se ve mucho más. Entonces, coloco más o menos, decido dónde lo quiero poner, y con las tijeras, que si tenéis también guillotina y lo queréis hacer a guillotina, pues con la guillotina. Que no, que con tijeras, pues con tijeras, como queráis. Que queréis pasarlo por la máquina de Siffix con un punteadito en algún rectángulo, alguna banderola o alguna cosa así, pues también, o sea, podéis utilizar distintos estilos o distintas técnicas para poner las etiquetas o el sentimiento, ¿vale? En este caso. Entonces nada, simplemente ponemos pegamento de cola, y una vez puesto el pegamento de cola, colocamos donde más nos ha gustado. Me parece una de las más coloridas que he hecho hasta ahora, no sé a vosotros y a vosotras qué os parece, pero bueno, espero que os haya gustado el truque de haberle puesto el relieve, ¿vale? Se ve ahí un poquitín el relieve, sobre todo si te fijas en algunos, o si se fijan en algunos puntos, o si os fijáis en algunos puntos, se ven ahí más pero es el relieve justo para que se vean las estrellas, un poco de movimiento, pero no se note de dónde viene, ¿vale? Si os pasa como a mí, que solo encontráis la tira de foam y no toda la plantilla, pues la verdad que puede ser un truco bastante útil. Y luego, si encontráis la plantilla, o si en vez de el foam tenéis de esta espuma que es también muy finita, que sirve para hacer las fofuchas, que ahora mismo no tengo en mente, pero si tenéis también y luego le recortáis y simplemente lo pegáis, va a hacer el mismo efecto, va a tener el mismo resultado de un poquitito de relieve, el relieve justo para eso, para darle el volumen a las tarjetas, y que se noten
las distintas estrellas con los colores. Y luego nada, ese efecto así un poco como de sesgado con los rectángulos para difuminar la tinta. La verdad que queda muy muy chulo, puesto que son estrellas y parecen así un poco fugaces, si se le puede llamar así. Así que nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis y le deis a la campanita aquí abajo si no lo habéis hecho ya, que somos cada vez más, yo estoy súper contenta, así que nada, no dudéis en escribirme, me encanta leeros justo aquí los comentarios, me encanta leeros, que me escribáis y poder contestaros, porque me parece una forma muy, muy cercana de poder hablar con todos y con todas, así que no lo dudéis ni por un poquito, ¿eh? Yo suelo responder, no, a ver, hasta ahora lo he hecho siempre, así que a no ser que tenga una avalancha de mensajes, un boom de mensajes, me gusta mucho leeros y escribiros y poder contestaros y que me digáis cuál ha sido el punto que más os ha gustado, o el truco, la astucia o el detalle que más os ha gustado, ¿vale? Así que nada, le voy a dar un poquitito de brillito también con el nubo y os enseñaré la foto final, ¿vale? Porque el nubo hay que dejarlo secar bastante tiempo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos pronto, no me enrollo más. Besitos, adiós.